Ecuador, Guillermo Lasso, y para seguir analizando este tema tenemos a un invitado, un especialista internacional recibido de la UNR. Estamos hablando de Emilio Ordóñez. Emilio, bueno, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, Lina? Muchas gracias por traerme de vuelta por acá. Bien, Emilio, recién lo decía, el tema del gasoil, problema que ya está causando protestas a nivel Latinoamérica. Contanos, ¿cuál es el motivo? Que ya se viene hablando, pero me gustaría que lo digas vos. Bueno, rápidamente hablar de que a nivel global hay una escasez del fluido, un aumento del precio del gasoil que se corresponde con el aumento de precios del petróleo y del gas, producto que en gran medida de la guerra entre Rusia y Ucrania. Este es un fenómeno que está atravesando a nivel global. Aquí en la Argentina también acontece. Hace muy poco en Perú ocurrieron protestas por el mismo motivo. Están subiendo los precios en Estados Unidos, en Europa también, que son principalmente, tal vez sean los quienes más afectados estén en términos de acceder a fluido barato, a fluido en forma normal. Digamos, Rusia ha cortado el fluido a algunos de estos países, pero volviendo a Ecuador, el problema es inclusive un poco más amplio. No es solamente el gasoil. Recién veíamos el video de Guillermo Lasso hablando de la CONAIE, hablando de algunos actores. Por ejemplo, la CONAIE es la Confederación Nacional de Indígenas Ecuatorianos, que es un actor político muy poderoso y muy movilizado, que ha hecho movilizaciones justamente en reclamo de los aumentos de precios del gasoil, de los aumentos de precios de los productos básicos, del plátano, del arroz, del deterioro del sistema de salud y de una serie de demandas que las mencionaba Lasso. Algunas se han cumplido por parte del gobierno, otras no, y por esto hay una mezcla de diálogo y tensión a esta hora en el país ecuatoriano. Guillermo, ¿esto se debe a un círculo todo? O sea, el problema, o sea, la raíz es el gasoil, todos estos faltantes, bueno, que vos recién decías, el tema del alimento, ¿todo tiene que ver con todo o eso ya venía desde antes? No, me parece que hay una conjunción de variables internas y variables externas. Las variables externas está claro que la guerra explica muchas de ellas. Ecuador es un país con gran capacidad petrolera, lo cual llama la atención que se vea tan afectado por los precios del gasoil. Sí. Punto uno. Punto dos, el gobierno de Guillermo Lasso ha fallado en algunos de sus programas, no ha tenido el éxito económico que se esperaba, ha perdido muchos puntos políticos, luego de haber hecho una escalada importante, una subida importante. Recordarás al principio de la pandemia del COVID-19, las imágenes de Guayaquil, sembrada de cadáveres no procesados, no enterrados por el tema de la COVID. La vacunación fue un éxito relativo en Ecuador y hoy por hoy estamos de vuelta con una cuestión netamente social, muy parecida a la que ocurrió en 2019 también, casi por el mismo motivo, por un aumento del precio de los combustibles, y hoy por hoy estos dos factores, la guerra y su influencia en los precios del gasoil, más las determinantes sociales, y sumado a un grupo con alta capacidad de movilización social, y gran poder político, como es la CONAIE y su brazo político, la agrupación Pachacutic, estamos hablando de una situación, repito, entre tensión y diálogo, y hoy está primando más la tensión que el diálogo. Bien, recién decías que todo este causante viene a raíz de la guerra de Rusia con Ucrania. Me gustaría que expliques cuál es el motivo por el faltante del gasoil en el mundo. Básicamente aumentan los precios. Aumenta los precios porque aumenta la demanda de gasoil. Al mismo tiempo, el peligro de que Rusia corte a más países el suministro de petróleo y gas hace que obviamente estos commodities se conviertan en un bien apreciado, por tanto aumenta obviamente el precio. Están aumentando los precios de los productos primarios por la misma razón. Rusia y Ucrania explican 1/3 de las exportaciones de trigo a nivel mundial y hoy por hoy los puertos están bloqueados, los puertos ucranianos hoy están bloqueados o están en poder de Rusia. Por tanto, ese trigo no está distribuyéndose, por tanto también el precio aumenta, y esto genera obviamente, para aquellos países muy dependientes de los productos primarios, generan consecuencias sociales como las que estamos viendo aquí en las imágenes, hablando de Ecuador específicamente. Bien, recién estábamos hablando de Ecuador y nos situamos aquí en Argentina, porque sé que también hay muchos argentinos que nos están viendo. ¿Cómo está parada la Argentina frente a esta situación? Hay una cuestión con Argentina, que Argentina está muy condicionada por el tema de la deuda
y de su acuerdo con el FMI. Acá el centro son los subsidios al combustible, los subsidios al gasoil, los subsidios a la energía sobre todo. Argentina puede llegar a pagar mucho más dólares que no le sobran por gas licuado. Pagaba $8 el millón de BTU, que es la medida mundial, y ahora estaría pagando entre 35 y 40 millones de gas licuado, de BTU, millones de BTU por gas licuado, en una muestra, una vez más, de que, como dicta la ley de los mercados, cuanto más apreciado es un bien, más sube su precio. Por tanto, el peligro acá, o el riesgo, la balanza con la que maneja el gobierno argentino es cómo es un equilibrio entre mantener los subsidios y cumplir con el programa del FMI. En gran medida, las políticas de segmentación de subsidios que está llevando adelante el gobierno es un principio de respuesta a un problema que es reconocido que no es solamente un problema local, sino que también es un problema global. Bien, Emilio, tengo entendido que acá en Argentina se produce más o menos el 70%, o sea, para abastecer al pueblo argentino de gasoil, perdón. El otro 30% viene de afuera. ¿Se confirma esta información? Sí, en realidad sí. Viene de Bolivia, en particular tenemos un acuerdo desde hace más de 10 años con Bolivia. Le exporta gasoil a Argentina. Sí, señor. Y nosotros tenemos está en proceso, ya está acá firmado un acuerdo para nosotros exportarle gas a Chile. Nosotros también nos convertiríamos en exportadores de gas. La gran esperanza argentina acá es Vaca Muerta, ese yacimiento de Vaca Muerta. El propio gobierno nacional lo muestra Vaca Muerta como una bandera de inserción regional, mediante las ventas a países necesitados como Brasil, pero también a Europa, con el objetivo de ocupar los mercados que Rusia ha dejado. Rusia y Europa, merced a la guerra, se han desconectado o están en proceso de una desconexión, y según el propio presidente Putin es una desconexión que no tiene retorno, y los países que pueden colocar su energía allí lo van a hacer. Entonces, por esto Vaca Muerta se convierte en un activo potencial de inserción argentina en el mercado europeo de la energía. Claro, porque Argentina tiene, o sea, las herramientas para poder producir y abastecer a todo un país. En este momento no lo hace, ¿por qué? Porque todavía no están desarrollados todavía a su máxima capacidad los yacimientos que podrían abastecer en mayor medida Argentina. A ello. El objetivo del gobierno es ese, por lo menos el objetivo del gobierno es ese. Bueno, todo tiene que ver con todo. Recién también tuvimos elecciones presidenciales en Colombia, donde ya lo tuvimos ahí como triunfador a Gustavo Petro, que ahí justamente después vamos a estar compartiendo las imágenes, donde algo que la verdad fue sorprendente, podríamos decir, porque hace tiempo que no teníamos un gobierno de izquierda en este país. Así que, Emilio, este triunfo, ¿cómo implica o cómo suma en Latinoamérica de estos gobiernos así de izquierda? Yo creo que no es inesperado el triunfo de Petro, suma a la andanada, lo que se llama la marea rosa, a la marea de países que van eligiendo gobiernos de izquierda de diverso tipo. Gustavo Petro es una figura conocida en Colombia, fue alcalde de Bogotá, fue senador hasta hace muy poco tiempo, es un candidato, ya se había presentado en 2 ocasiones a la presidencia, perdiendo con Juan Manuel Santos, perdiendo con Álvaro Uribe y perdiendo con Iván Duque en segunda vuelta. No es primerizo en la política, okay. no es antisistema, pero sí es el presidente más votado de la historia colombiana y es el primer presidente de la historia de Colombia, con lo que eso expresa en un país que naturalmente oscila entre liberales y conservadores, pero que el modelo económico particularmente neoliberal, pero sobre todo muy basado en las industrias extractivas, una vez más petróleo, una vez más gas, sobre todo petróleo, eso no ha cambiado. Y gran parte de los temores que hay alrededor de Petro, sobre todo en los sectores concentrados, es que cambie ese modelo. Mientras tanto, Petro lo que procura es, además de un cambio gradual en este modelo, un cambio de agenda en Colombia, pasando de las agendas de seguridad, de la lucha contra el narcotráfico de manera militar, primordialmente eso, y de un enfoque exclusivo con respecto a estos temas,
a una agenda social que quedó al descubierto con la pandemia, que se puso de manifiesto en los 3 estallidos sociales del 2019, 2020 y 2021, y cuya puerta se abrió, de las puertas de esta afluencia de las demandas sociales, se abrió a partir del acuerdo de paz de 2016 firmado entre Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC, cambiando el eje, entre un eje de seguridad a un eje social. Los estallidos que ocurrieron, lo que te contaba recién, eran demandas que Petro pudo encarnó mejor la voluntad de cambio del pueblo colombiano, y el resultado está en la elección que acabamos de presenciar el domingo. A mí no me gusta mucho así como decir, bueno, izquierda, pero bueno, ¿vuelve la izquierda a Latinoamérica? Sí, vuelve la izquierda, pero vuelve una izquierda con una estrategia distinta. Vuelve una izquierda que probablemente deba abrirse un poco más. La izquierda de la primera década de este siglo era una izquierda con capacidad propia, de alguna manera, electoral, pero por lo menos congresal propia. Podía prescindir de alianzas con el centro. En esta oportunidad, y lo estamos viendo en los ejemplos de Chile, lo vamos a ver en los ejemplos de Colombia, vamos a ver a un Petro... ¿Vuelve Lula a Brasil? Todas las encuestas dicen que sí, todas las encuestas dicen que sí. Algunas dicen que en primera vuelta, vamos a ver, no está pasando de 45% de la intención de voto. Algunos hablan que si restás los votos válidos pasaría el 50%, habrá que ver qué es lo que ocurre, pero el retorno de Lula a la presidencia de Brasil causaría un broche de oro para el retorno de la izquierda a nivel regional. Un minuto me queda para esta última Dale. pregunta, la presencia de las tropas del ejército ruso en Nicaragua. ¿Un minuto? Un minuto. Bien, en el aire ya. Ya. Un minuto. Esto tiene que ver con un decreto de Daniel Ortega que fue confirmado por el Congreso nicaragüense por mayoría, de permitir maniobras de ciertos ejércitos extranjeros, Estados Unidos, México, Canadá, entre otros, y Rusia. En el marco de la guerra de Ucrania, esto es sospechoso. Ya había Rusia dicho, cuidado, si la OTAN... si la OTAN entra en Ucrania, nosotros podríamos tranquilamente entrar en Rusia y Nicaragua. Sí, Se había animado a atisbar una estrategia semejante. Bueno, todavía no están las tropas rusas, se desmintió inclusive desde el propio gobierno nicaragüense que se instalaran estas tropas, pero Estados Unidos lo ve como una provocación, obviamente en tiempos de guerra, con lo cual también hay una especie de tensión en América Central por lo que vaya a hacer Nicaragua y por cómo esta medida que ha tomado el gobierno de Managua se vaya a desarrollar en el futuro cercano. Emilio, siempre es un gusto hablar contigo, el tiempo se nos va rapidísimo, pero bueno, seguiremos acompañándolos a través de las redes sociales, Uniendo Fronteras RTV, que por ese medio venimos compartiendo la demás información. Emilio, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación y estoy a disposición. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa y el próximo bloque no se vayan, síganos acompañando porque nos vamos a centrar con la colectividad brasileña que viene siendo